Buenas tardes a todos, a los presentes aquí en Comodoro, y saludo a la gente de Esquel. En realidad, la ponencia de hoy, si bien tiene un título, me planteaba fundamentalmente que hoy, justamente hace 20 años, se sancionaba la Constitución Nacional, la reforma de la Constitución Nacional en Santa Fe, Paraná, se sancionaba y de alguna manera marca para los pueblos indígenas un antes y un después. Fundamentalmente porque se venía de una constitución en donde la cuestión indígena estaba delegada de alguna manera, mostraba un modelo de Estado-Nación y un modelo de Estado-Nación colonialista que va acompañado y va de la mano del colonialismo, va acompañado de la mano, es el padre del racismo. Y de alguna manera, hay carteles acá, pero yo sigo por los que están presentes. A 20 años de la sanción de la reforma de la Constitución del 94, la idea es repensar, generar un vínculo. No es la absoluta verdad, sino todo lo que yo les pueda brindar es parte de mi experiencia. En particular, lo que les decía es que justamente, bueno, hoy, y no es, digamos, muy extraño, que justamente un 22 de agosto, hace 20 años, se sancionaba la reforma de la Constitución, que marca en el reconocimiento de derechos para los pueblos indígenas como un antes y un después. De alguna manera, lo que pretendo es debatir, generar un debate, hacer un análisis a lo largo de todo este tiempo, desde la práctica profesional, acompañando a diferentes miembros de comunidades, a miembros de organizaciones, a pueblos indígenas. En particular, la mayoría de mi trayectoria es entre Chubut y Santa Cruz, a los fines de sí hacer un diagnóstico, pero también plantear situaciones, ir un poco más allá, ¿no? La cuestión, como lo planteo en el curso de promotores jurídicos, no quedarse solamente en el diagnóstico, en lo que está pasando, en la queja, sino que también avanzar en posibles líneas de acción a cada uno en el rol que le compete. En el caso mío, como abogada y en la vida cotidiana, puedo sostener fehacientemente que la falta de reconocimiento de los derechos constitucionales para los pueblos indígenas es total. Es decir, hay una negación desde la práctica profesional. Si analizamos la situación, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una negación de derechos? Vemos que hay un marco jurídico vigente, tenemos muchas leyes, muchos derechos, pero lo que falta, a pesar de existir muchas leyes y mucho derecho reconocido, falta que ese derecho sea garantizado, que se ejerza, que se conozca, que se haga práctico, que esté al alcance de los pueblos indígenas. Indudablemente que en el año 94 se rompió con un paradigma, se pretendió romper con un paradigma que es el del colonialismo, el paradigma del positivismo cultural del siglo XIX, en donde, siguiendo el destino de esa sanción de la Constitución, que era pacificar al indio y convertirlo al catolicismo en la primera Constitución, pasaron más de 150 años, y como yo les digo, en 150 años se formaron en las universidades muchos profesionales con esta idea de la sociedad y con respecto a los pueblos indígenas. Indudablemente el artículo 75, inciso 17,
fue este reconocimiento de derecho constitucional a los pueblos indígenas, marcó este antes y después. Pero cuando decimos este antes y después, posicionó al Estado desde otro rol. Y en el rol de primero hacer un acto de reconocimiento que antes de su conformación había pueblos preexistentes. Y ese es el acto de reparación, lo que todavía es como el primer hecho de gobierno o de reconocimiento del Estado-Nación. Y la segunda parte de ese artículo 75, y que forma parte del reconocimiento del derecho constitucional indígena, es una serie de derechos que tienen los pueblos indígenas, que no es una concesión, no es un regalo, sino que son derechos que deben ser totalmente garantizados y donde el Estado es responsable por el cumplimiento de esos derechos. Y cuando uno habla de la responsabilidad del Estado, esto se vincula fundamentalmente con también otro artículo que se incorporó en esta reforma, que fue el artículo 75, inciso 22, que es el bloque constitucionalista de reconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Este gran avance, y por eso digo, hay muchas leyes, hay un muy buen marco jurídico. La cuestión es que vemos que todavía falta el reconocer. ¿Y esto dónde se da? Se da fundamentalmente en el marco del Estado. Y el Estado está integrado por tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. La negación del componente del derecho a la identidad ha sido una constante. No es ajena, digamos, que esto no fue en virtud de los constituyentes del 94, sino que fue una militancia y sigue siendo una militancia y una lucha. Por eso yo cuando planteo esto, no es una concesión que hace el Estado a los indígenas, no concede nada, reconoce y debe garantizar. Y aunque pareciera que estas palabras no tienen su fuerza jurídica. No es lo mismo que está obligado a garantizar el derecho a que podrá garantizar el derecho. Podrá. Es un derecho como en expectativa. Ahora el deberá lo obliga. ¿Y quién en este momento está como Estado más obligado? Es porque hay dentro del bloque constitucionalista de tratados internacionales de derechos humanos, hay una doble responsabilidad del Estado, no porque haya una sanción internacional por el incumplimiento de sus obligaciones y a las cuales se compromete a cumplir, como es el reconocimiento de los derechos humanos, y en este caso los derechos humanos de pueblos indígenas, sino que vemos que a lo largo y en la práctica hay una vulneración constante, y el primero de los derechos que se encuentra vulnerado es el derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque se niega la cultura, se niega la existencia de un pueblo. Al negar la existencia de un pueblo y se sigue sobre un paradigma monocultural pensado desde la colonia, y en esto hagamos una visión histórica del momento. Yo hablando con la gente de las mismas comunidades, algunos me plantean la realidad, nosotros huimos de lo que se llamó la conquista del desierto y en las tierras que pudimos armamos nuestra comunidad. Otros dicen, nosotros no huíamos del ejército. Terminada esta guerra, estábamos en nuestro territorio y venía el colono con un papel y nos decía, estas tierras me dio el Estado. Esto se convierte en un avasallamiento de derechos y de desconocimiento pleno de que hay una población, y esa población, esos pueblos, fueron justamente anterior a la conformación del Estado-Nación. Muchas comunidades fueron perdiendo su fisonomía como tal, se las llamó colonia, y se les dijo qué debían ser. Es más, durante todo este tiempo, hubieron legislaciones que definían que era un indígena. ¿Y quién tiene que definir quién es un indígena? Indudablemente, en cada uno
de los ámbitos del Estado donde hay articulación con pueblos indígenas, siempre se sufre la misma situación, la negación del derecho a la identidad. Y la primera negación es el autorreconocimiento. Muchas veces, muchos de los que están aquí presentes, o sus padres o sus abuelos, debieron transitar los estrados judiciales para un reconocimiento del derecho como pueblo indígena. Debían demostrar que eran indígenas. Hoy, o hace 20 años, no hay que demostrar nada. Así todo, vemos que existe una inacción estatal en seguir sosteniendo viejas prácticas integracionistas y asimilacionistas. En la década del 80, en América Latina se rompe con la práctica de relación del Estado con los pueblos indígenas, de integrarlo a la sociedad, de asimilarlo a la sociedad. ¿Y esto qué implicaba? La pérdida de su propia identidad y de su propia cultura. En el concepto lo integro, no discrimino a nadie, somos todos ciudadanos, pertenecemos al mismo Estado, son todos argentinos, y se rompe con esta integración. Esto fue en el 80. En la práctica cotidiana vemos si cada uno de ustedes que lleva adelante sus reclamos, su ejercicio pleno de derecho como un miembro que se autorreconoce de un pueblo indígena, en este caso para Chubut o para Santa Cruz, el tema de la identidad siempre debieron demostrar su origen, siempre debieron demostrar quién es más indígena o menos indígena. Siguen estando estos resabios del pensamiento positivista. Y los agentes del Estado contribuyen a este fortalecimiento. Si uno, a lo largo de todo este tiempo, y en realidad así se lo propusieron los constituyentes hace 20 años, y en el transitar, por supuesto, que lo que más ha llevado a la situación de conflicto es la judicialización de los conflictos indígenas. Y aquí el Poder Judicial ha servido, por un lado, para visibilizar la existencia de los pueblos indígenas, pero por el otro lado, ocurrió criminalizar el reconocimiento de un derecho humano como sujetos de derechos humanos, que son los pueblos indígenas. Criminalizar, y considero que el Poder Judicial ha criminalizado, salvo excepciones y sentencias de algunos tribunales provinciales, salvo excepciones, siguen con resabios colonialistas, siguen con resabios racistas. Desde la práctica profesional puedo mencionar y acordarme en algunos ámbitos judiciales donde se me decía, pero doctora, usted dice que son mapuches, pero ellos hicieron la sucesión de su abuelo. Entonces abrazó la cultura occidental porque hizo la sucesión. Y en realidad uno palmariamente a veces no sabe qué otros argumentos frente a esa negación constante del derecho a la identidad. Una persona porque hace una sucesión pierde su identidad. También me ha pasado en otros ámbitos tribunalicios decir, bueno, doctora, usted habla mucho del convenio 169 y dice que en donde una de las partes, por lo menos, se autorreconozca pertenecer a un pueblo indígena, debe ajustarse al sistema jurídico propio de los pueblos indígenas. Doctora, ¿usted me puede decir cómo el pueblo mapuche entiende el delito? Mi contestación fue, doctor, yo no pertenezco al pueblo mapuche, habrá que preguntarle al pueblo mapuche cómo concibe el delito. Y esto era un delito de usurpación, por usurpar, cuando recuperar las tierras, volver a los territorios ancestrales, es un derecho. Ahora, vemos justamente las dos caras de una misma moneda.